El tema del día de hoy es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ese es el tema del día de hoy. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y bueno, para comenzar, déjame darte esta palabra que dice así: Dios sigue ahí a pesar de cualquier problema que puedas estar experimentando. Amén. Amén. Se las voy a recordar. Dios sigue ahí a pesar de cualquier problema que puedas estar experimentando. Y quiero que empiecen a meditar esa frase mientras empezamos con el tema, desglosarlo un poquito. Y vamos a ir a Job 1, 11 y 12. Job 1, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Hemos escuchado muchas veces esta historia, ¿no? De Job, donde nos dicen que Job perdió repentinamente todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos, mas no sabía él que lo que estaba pasando es que se estaba desarrollando una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás había acusado a Dios de hacer de Job su protegido, es decir, de darle posesiones terrenales. Entonces, por eso el mismo Satanás le dijo a Dios que si le quitaba lo que tenía, él lo maldeciría y se alejaría de él. Entonces, Dios, ¿qué le dijo? Puedes hacer lo que deseas, pero simplemente no lo mates, y entonces vamos a ver qué es lo que él hace. Durante el proceso de Job, Job nunca le preguntó a Dios, o sea, Job fue una persona que jamás le reclamó a Dios lo que estaba viviendo. Es decir, lo más cerca a un reclamo fue lo que está en Job 10:2. Vamos a ver qué dice. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Es decir, Job le preguntaba a Dios, ¿por qué lo estás haciendo, no? Y creo que nosotros, cuando vivimos un proceso, lo primero que hacemos es preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Pero el sufrimiento que Dios permite en nosotros siempre trae algo atrás. Lo primero es que trae un mensaje, lleva un mensaje de misterio. Y vamos a 1 de Timoteo 3:16. Que dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Es decir, nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, y tal vez nunca lo vamos a entender hasta que Dios nos explique, ¿no? ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando podamos verlo. Entonces, para la humanidad sigue siendo un misterio por qué Dios creó incluso la tierra. O sea, hay cosas que nosotros nunca vamos a entender. Dios nos revela muchas respuestas a través de su palabra y a través de la persona de Jesús. Pero hay cosas que simplemente, o respuestas a preguntas que tenemos, que no vamos a encontrar la respuesta. Por eso dice, atrás del sufrimiento también hay un misterio. Lo que sí sabemos es que Dios nos creó porque nos ama. Dios nunca quiso que hubiera tragedias, ni guerras, ni odio, ni pecado en la tierra. Eso no fue su plan de Él. Sin embargo, Dios hizo de la tierra un paraíso, un lugar donde no hubiera muerte. Pero el hombre fue el que se rebeló contra Dios. Y todos sabemos cuándo ocurrió esa rebelión, ¿no? En Adán y Eva, o sea, en el principio. Entonces, cuando Dios dijo, si tomas esa decisión, sufrirás y morirás, mas sin embargo el hombre desobedeció y tomó la mala decisión de pecar.
La Biblia nos enseña que el autor del pecado pues es Satanás, y el pecado es la causa de que nosotros tengamos sufrimiento. Es decir, sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿no? Entonces, en realidad, Dios no desea que nosotros seamos personas que estemos sufriendo, pero vivimos en un mundo que está lleno de pecado, y el pecado es el que nos trae con sufrimiento a nuestra vida. Entonces, en el sufrimiento también hay un mensaje de compasión. Eso está en Mateo 25, 35 a 36. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Mateo 25, 35 al 36. ¿Quién me ayuda? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel viniste a mí. Amén. ¿Por qué dice que hay un mensaje de compasión? Porque a través del sufrimiento nosotros podemos compadecernos también de las personas que sufren al igual que nosotros, así como Jesús sufrió en esta tierra. También en el sufrimiento hay un mensaje de unidad, y eso está, a ver, antes de eso, nosotros recordamos la historia de los hijos mellizos de Isaac, Jacob y Esaú. Todos sabemos esta historia, y bueno, sabíamos que ellos se la pasaban discutiendo, ¿no? Pero cuando murió Isaac, fueron a enterrarlo, y por la muerte de su padre, los hijos se unieron. Entonces, si vemos aquí esta historia, el sufrimiento también nos hace a veces unirnos como familia, unirnos como iglesia. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite las cosas, pero atrás de eso siempre hay un proceso con un fin. Más adelantito se los voy a explicar, no me quiero adelantar. Los procesos siempre traen consigo un aprendizaje, es decir, Dios está más interesado en quién te conviertes en el proceso. Es decir, cuando Dios nos da a nosotros una promesa o nos da una palabra, pues sabemos que Dios tiene el poder de cumplirla, ¿no? Incluso en ese momento tenemos un Dios que puede darte lo que tú le pides en el momento que se lo pide. Pero ¿por qué dice que Dios está más interesado en quién te conviertes en el proceso? Porque es como un niño pequeño, ¿no? Si nosotros, o bueno, los que tienen hijos, si tus hijos te piden algo y tú se los das en el instante, y cada que te pidan algo se lo sigues dando en el instante, ¿qué va a pasar con ese niño? No va a aprender, ¿no? No va a aprender lo que cuesta tener las cosas, no va a aprender a valorar las cosas. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él está más interesado en quién te conviertes, en lo que llegas a tu promesa, o en lo que llegas, o en lo que estás haciendo en tu proceso. Por eso dicen que las personas, cuando estamos sufriendo, dicen que ahí conocemos la verdadera personalidad de cada quien, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sacas quién eres. O sea, en ese momento es cuando Dios te pule, cuando Dios te transforma, cuando tú estás mal. Por eso dice que Él está más interesado en lo que te conviertes al llegar a la promesa. ¿Amén? ¿Por qué es así? Bueno, porque como les decía, si te dan las cosas fáciles o rápidos, yo les podría poner 1000 ejemplos de mi vida, ¿no? A lo mejor ya se los he platicado antes cuando hemos compartido, que yo les decía que hace tiempo que perdí muchas cosas de mi vida y que no entendía por qué pasaba, pero que yo decía, si yo no hubiera pasado eso, pues nunca me hubiera acercado a Dios de la manera en que ahorita estoy, ¿no? Nunca hubiera orado en la manera en que oraba, nunca hubiera ido a la iglesia. Entonces así pasa, desafortunadamente los seres humanos tendemos a buscar a Dios solo en los momentos en que nos va mal. Porque cuando estamos bien, pues andamos bien felices allá afuera en el mundo, ¿no? Y ya que tenemos un problema, es cuando entonces recurrimos a Dios como último recurso. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Porque es la única forma en que tú te acerques a Él, en que tú llegues a Él, en que tu familia,
Generalmente igual las familias llegan a ti a través de procesos dolorosos, a través de procesos difíciles. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cómo conocimos a Dios, yo creo que todos llegamos así, ¿no? En un momento muy difícil de nuestra vida, donde pareciera que la misma vida nos acorrala, pero no es eso, es Dios llamándonos. O sea, es Dios llamándonos a lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Amén? Dice, Él quiere ver qué haces tú en lo que te da tu promesa. Como les dije, sería muy fácil que te la diera y ya, ¿no? Porque entonces, como les platiqué en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, pues los creó en un mundo perfecto. Pero el ser humano, por naturaleza pecaminosa, siempre quiere ir más allá, ¿no? No se conforma, y generalmente vamos hacia errores, y esos errores o pecados nos llevan a sufrir consecuencias de nuestros actos que no nos gustan. También el sufrimiento contiene un mensaje de consuelo. Dice 2 Corintios 1, del 3 al 4, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. ¿Quién me ayuda a leerla? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Fíjense esto, qué interesante, ¿no? ¿Por qué trae un mensaje de consuelo? Como dice aquí, para que nosotros también podamos ayudar a otras personas a ser consoladas, así como Dios nos consuela. Es decir, cuando cada uno de nosotros ha sufrido tragedias o procesos dolorosos en nuestra vida, se crea en nosotros un sentido de identificación. Es decir, nos sentimos identificados, ¿no? A lo mejor alguien que perdió un hijo, que ya conoció a Dios, que ya Dios lo sanó, llega alguien nuevo que a lo mejor acaba de vivir eso. Entonces nosotros ya podemos ir y consolar a otras personas. Y en más ejemplos, ¿no? Personas que vienen de adicciones, personas que a lo mejor venimos de separaciones, o sea que ya vivimos ese proceso y ahora somos personas usadas por Dios para ir y consolar a personas nuevas que están viviendo lo mismo que nosotros ya vivimos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos recordamos cuando estábamos en ese momento difícil, pues siempre es bueno encontrarte con personas que sienten empatía hacia ti, que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Yo ya viví esto y déjame decirte que sí se puede salir adelante, sí vas a estar bien. Yo conozco un Dios que sana heridas, yo conozco un Dios que te restaura. Entonces, crea en nosotros ese mensaje de consuelo. Todo lo que nosotros o lo que Dios permite que pasemos es para que el día de mañana nosotros podemos ayudar a otros. Es decir, nos convertimos en medicina para otros a través de Dios. Amén. Y bueno, como decía aquí, porque hemos sido consolados a través de la palabra de Dios, podemos a su vez consolar a otros. Yo les quiero, antes de eso les quería contar un poquito. Ustedes saben que mi familia no es cristiana, ¿verdad? Creo que ya les he contado a la mayoría que he estado como batallando eso. Entonces hace poquito, primero pasó con mi hermano, hace como 5 años más o menos, que yo empecé a vivir situaciones fuertes, que empecé como a perder muchas cosas de mi vida y que no entendía. Y de repente me acuerdo que cuando mi hermano se iba a bautizar, llegó otra hermana y se sentó junto a mí y me dijo, aquí están las respuestas a tus oraciones. Pero pues yo ni tan siquiera lo había imaginado, ¿no? Porque a veces nosotros pues empezamos un caminar con Dios y empezamos un proceso con Dios, pero no vemos las respuestas, pero las respuestas no siempre llegan pronto, o las respuestas no siempre son como lo que nosotros pedimos o lo que nosotros queremos, ¿no? Hace poco mis papás accedieron a que oraran por ellos
Y pues fue algo que yo no me esperaba, porque fue una oración mía constante de hace 15 años, ¿no? Que yo conocía a Dios y que yo anhelaba eso. Entonces cuando yo lo viví, yo me acuerdo que solamente le dije a Dios, pues gracias, Señor. Y si todo lo que ya pasé, o sea, les estoy hablando de 15 años de procesos en mi vida, fue para esto, o sea, para que mi familia te conozca. Alabado seas, ¿no? Alabado seas. Entonces, por eso les platico esto, porque a veces los procesos no son fáciles, ¿no? Si yo le pedí eso a Dios cuando yo lo conocí hace 15 años, me lo pudo haber dado en ese instante, pero tal vez yo no hubiera crecido lo que ahora crecí, no lo hubiera conocido, no hubiera estudiado lo del instituto, no hubiera llegado aquí, no hubiera aprendido a orar de la manera que sé. ¿Por qué? Porque Dios estaba más interesado en lo que yo hacía en ese tiempo. Amén. Y eso es lo que quiero como que les quede un poquito grabado, ¿no? Dios está interesado en el proceso, o sea, en lo que tú te conviertes, en lo que tú creces, en lo que tú aprendes. Por eso dicen que todas las pruebas nos ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas y lo vamos nosotros pasando y sufriendo, Dios va moldeándote, pero va moldeando tu carácter, va moldeando tu fe, va moldeando tu fuerza. A veces pensamos, no, pues yo si vivo esto no lo voy a aguantar, no lo voy a soportar. Y ya que nos pasa, pues dices, ¿cómo le hice? Pues con Dios, ¿no? A diferencia a los que están en el mundo, es que nosotros ya conocemos de Dios y ya no estamos solos en el proceso. Entonces dice que Dios usa los procesos para cumplir los propósitos. A través del proceso, Dios cumple los propósitos en tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros oramos y le decimos a Dios, Señor, cumple los propósitos en mi vida? A veces no entendemos que nos empiezan a pasar cosas, pero ¿por qué nos empiezan a pasar cosas? Porque entramos el proceso para que Dios cumpla sus propósitos. Si nos deja Dios estancados en el mismo lugar que estamos, en la comodidad en la que estamos, nunca vamos a llegar a su propósito. A veces Dios llega a nuestra vida a darnos como una sacudida y a nadie nos gusta. Porque si estamos cómodamente sentados en algún lugar, no vamos a avanzar y no vamos a crecer. Entonces a veces Dios llega y te quita la silla donde estás, pero a nadie le gusta. Porque dices, no, espérate, yo así estaba bien, así estaba tranquila, ya tenía mi vida una rutina. Pero ¿qué pasa cuando la vida se convierte en una rutina? No avanzamos y no crecemos, ni incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de mi relación con Dios. Si mi vida ya está una rutina, ya está oro en forma de rutina. No sé si ustedes lo han visto, pero a veces ya nada más oramos por los alimentos y decimos hasta lo mismo, ¿no? O despertamos o nos dormimos y decimos lo mismo. ¿Y qué pasa cuando entonces ya nos llega un problema? Ya vamos y buscamos a la pastora, entonces ya queremos ir a la oración, entonces ya empezamos a buscar a los hermanos para que oren por mí. ¿Pero por qué? Porque Dios ya me movió de mi comodidad, ya llegó a sacudirme. Entonces por eso es que Dios usa los procesos para cumplir los propósitos en ti, si no, no habría manera de que tú avanzaras. ¿Amén? Él puede darte todo en un instante, pero si lo hace así de fácil, ¿de qué forma formaría tu carácter? Es algo de lo que ya les he estado platicando. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento si es todopoderoso, amoroso, sabio y justo? ¿Hay algo de malo preguntarle a Dios por qué lo permite? Algunos creemos que si lo hacemos, demostramos que nos falta fe o que no le tenemos respeto a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? Pensamos que es malo. Mas sin embargo, la Biblia dice que hubo siervos fieles a Dios que también le hicieron preguntas parecidas. Un ejemplo es el profeta Habacuc, y eso está en Habacuc 1:3. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Amén. O sea, ahí vemos al profeta que también le decía a Dios, ¿por qué me haces ver todo esto, no? Yo no quiero pasar todo eso. Y sin embargo, vemos que Dios lo regañó o hizo algo malo en contra del profeta.
No, ¿verdad? Dios lo incluyó con sinceras palabras con la escritura y además lo ayudó a entender mejor y a aumentar su fe. Dios desea hacer lo mismo con nosotros. Es decir, Él está interesado en que nosotros le preguntemos también. O sea, se vale que tú vayas y le preguntes a Dios por qué estás permitiendo esto. ¿Qué es lo que quieres que aprenda de esta situación? Esa sería la palabra correcta. Amén. La mayoría de las personas cuando le preguntan a los líderes o a alguien que por qué Dios permite las cosas, creo que la respuesta más sabia es decir, porque es la voluntad de Dios. O sea, cuando alguien nos pregunta, pues porque es la voluntad de Dios. Pero también hay personas que cometemos, y me incluyo, el error de culpar a Dios de todo lo que sufrimos. Es decir, creemos que Dios Todopoderoso es el gobernante de este mundo. ¿Por qué? Porque no conocemos algo sencillo, pero una verdad muy importante, que la Biblia nos enseña que el verdadero gobernante de este mundo es Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos pasando un proceso, generalmente tendemos a culpar a Dios, más Dios no es, ¿no? Yo durante muchos años le decía a Dios, o le reclamaba a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me evitas este sufrimiento? ¿Por qué me sacaste a esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recuerdo cuando vino el hermano, no sé cómo se llama, la verdad, que vino a dar la palabra, que lo primero que me dijo a mí, me dijo eso, no soy yo, dice Dios que no soy yo. Entonces yo dije, pero ¿cómo no? Pues si es Dios, o sea, Dios puede darte lo que quieras, evitarte los problemas. ¿Por qué? Pues porque Dios no gobierna el mundo, vivimos en un mundo gobernado por Satanás, no por Dios. Entonces, Dios no es el autor del sufrimiento, al contrario, Él nos promete estar junto a nosotros durante el sufrimiento y durante el proceso. Ese es el privilegio que tenemos como hijos, que conocemos a Dios, que ya no estamos solos, que a lo mejor allá afuera en el mundo también viven procesos y problemas, pero están solos y nosotros no. Nosotros tenemos a Jesús al lado caminando, nosotros tenemos a alguien que nos consuela, nosotros tenemos a alguien que nos escucha, nosotros tenemos a alguien a quien correr y llorar a lo mejor junto a Él. Entonces ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios, y aparte el privilegio de saber que estamos confiados en que durante el proceso no estamos solos y que el proceso nos está llevando al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. La segunda razón, lo que ya les decía, es porque el hombre se rebeló en el jardín del Edén. Es decir, le atrajo lo que le sigue atrayendo hasta el día de hoy: el poder, la lucha de obtener las cosas, las ganas de saber más, las ganas de controlar. Entonces, nosotros sabemos que Dios no es la causa del sufrimiento y es un consuelo que debemos de tener. ¿Por qué? Porque Él no es el culpable ni de las guerras, ni de los crímenes, ni de las opresiones, ni de las catástrofes naturales, ni de tanto dolor que tenemos en nuestra vida. Él no es el culpable y eso tiene que traer a nosotros consuelo. ¿Amén? Entonces, también muchas veces pensamos que todo el sufrimiento se pudo haber evitado si Dios hubiera creado a Adán y a Eva de tal manera que fueran incapaces de pecar. Pero para saber por qué no lo hizo, debemos recordar que Dios nos dio un regalo cuando nos creó. ¿Cuál creen que sea ese regalo? Nos regaló el libre albedrío. Dios pudo haber creado al hombre, Adán y Eva, y decir, jamás van a pecar, van a ser como robots, donde todos vamos a estar felices y contentos. Mas, sin embargo, Dios nos regaló un regalo que es el libre albedrío. Es decir, fuimos creados con la libertad y con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y también no nos quitó la consecuencia de esas decisiones. Entonces, ¿cómo le reclamamos a Dios que estamos pasando algo malo si anteriormente tomamos decisiones malas? Yo le decía a una persona, ojalá Dios se pusiera enfrente y te dijera, no, por favor,
Y a veces te manda cosas que te detienen, te manda personas que te hablen, pero somos bien tercos, ¿verdad? Somos bien tercos. Y vamos y hacemos lo contrario. Y ya que llegan esas consecuencias, ya entonces empezamos a reclamarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no me quitaste? Bueno, porque Dios cuando te creó te dio un regalo, el regalo del libre albedrío, donde tú tienes la capacidad de decidir qué hacer. ¿Y por qué creen que Dios nos dio ese libre albedrío? ¿Por qué? Porque Dios no quería robots, Dios quería hijos que aprendieran a amarlo. Dios no quería robots que nada más llegaran y le dijeran te amo papá, te obedezco, te quiero. Dios quería que sus hijos aprendieran y les naciera ese amor hacia Él y lo buscaran de una manera genuina, de una manera sincera. Él quería conocer el amor a través de sus hijos de una manera sincera. Es como los papás, ¿no? ¿A poco les gusta a los papás que el hijo quiere algo y va, y te quiero papá, y los empieza, pero tú sabes que lo está haciendo porque quiere algo, ¿no? No sabes que lo está haciendo porque de verdad te ama. Entonces así es Dios. Él quiere hijos que le obedezcamos, Él quiere hijos que le digas te amo, pero que lo sientas, o sea, que sientan ese amor. Por eso te dio ese libre albedrío. ¿Va quedando claro hasta aquí? Amén. Entonces, hay 3 puntos de cómo debe ser nuestra actitud hacia el sufrimiento, ¿no? Sabemos que Dios no nos va a evitar el sufrimiento. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y que desgraciadamente pues no podemos encerrarnos en una burbuja donde todo esté bien, donde nada malo nos pase, donde solo estemos Dios y yo. Yo creo que eso va a ser cuando estemos en el cielo, ¿amén? Entonces, ¿cómo debe ser mi actitud ante el sufrimiento? Número 1, debemos tener una actitud de adoración, es decir, debemos aprender a decirle a Dios, Señor, creo en ti, creo que tú eres grande, poderoso, no entiendo las cosas que me están pasando, pero en ti confío. Entonces, cuando tenemos un proceso o estamos sufriendo, lo primero que debemos hacer es mantener una actitud de adoración. Ya habíamos hablado un poquito de lo que era adoración, ¿no? No, adoración es cantar, es como obedecer, es tener una relación con Dios. Entonces mi actitud primero debe ser tener una actitud de adoración. Número 2, debemos pedir a Dios que nos enseñe lo que quiere que aprendamos, acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de los demás y de cómo puedo ministrar a los que sufren. Es decir, mediante la prueba yo le tengo que pedir a Dios qué quiere Él que yo aprenda en la prueba. Y cómo quiere que yo a través de la prueba ayude a ministrar a otras personas, lo que les hablaba anteriormente, ¿no? Cómo yo voy a ayudar después a otra persona a salir de lo que a mí ya me sacó Dios, ¿no? Yo a lo mejor no vengo de adicciones, pero hay personas que vienen de una vida de adicciones, que Dios los rescató, y entonces ellos ya pueden ir y ayudar a otras personas que tienen o que están viviendo ese proceso. Entonces, preguntarle a Dios cómo quiere que nosotros ministremos a otros, ¿no? No nada más hacerlo también con nuestras fuerzas, porque a veces no hemos ni pasado el proceso y ya queremos ayudarle, pero yo también estoy recayendo, entonces hay una confusión. ¿Amén? Y tercero, nuestra actitud de sufrimiento debe glorificar a Dios. Es decir, las personas nos van a observar como cristianos y se van a preguntar, ¿cómo puede ser que Cristo está en control de su vida de tal forma que aún en esa situación puede ayudar a los demás? Esto me recordó a una vez yo escuché a un pastor que nos estuvo contando una historia de que su niña estaba muy enferma. No recuerdo qué enfermedad tenía, pero que se le caían trozos de su piel. Y era una bebé y estaba hospitalizada y tenía todas las llagas en la boca y no podía comer. Y él dice que durante el proceso le preguntaba mucho a Dios, ¿no? ¿Por qué? Y como la niña estuvo en el hospital durante mucho tiempo, dice que él se ponía a hablar con las personas que también tenían hijos enfermos en el mismo hospital y que se ponía a orar y que él veía cómo sanaban esos niños y que su hija no, que seguía ahí
y que él veía cómo seguía orando y seguían sanando esos otros niños que llegaban al hospital. Hasta que dice que una persona le dijo esto, que yo anoté aquí: ¿cómo puede ser que Cristo esté en control de su vida? ¿Cómo puede ser que usted tenga paz mientras su hija se está muriendo? Y que aún en esa situación pueda usted ayudar a otras personas. Y su respuesta de ese pastor fue decir que él confiaba en el Dios que tenía. Entonces él se asumió a Dios, o más bien se acató a la voluntad de Dios durante el proceso que él estaba viviendo, y aún así en ese proceso estaba ayudando a otras personas, porque nosotros que ya conocemos de Dios seguimos teniendo procesos. Pero si yo ahorita estoy en un proceso, eso no me impide que yo venga y les hable a ustedes de la palabra, ¿no? Eso no me impide que yo vaya y ayude a una persona. No me voy a encerrar y voy a decir, bueno, yo estoy en mi proceso y no voy a hacer nada hasta que Dios me saque. No, o sea, durante el proceso también debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que ya conocemos a Dios. Dice aquí, Jesús sufrió y murió por nosotros en la cruz, pero Dios lo levantó de los muertos. Él está ahora sentado a la diestra de su Padre y Él ve nuestro sufrimiento, no es ajeno a Él. Ve nuestra vida cada día y sabe exactamente dónde estamos parados. La Biblia nos enseña que debemos ser pacientes durante el sufrimiento, es decir, a través del sufrimiento Dios nos enseña o nos da paciencia. Por eso dice que no le pidas paciencia a Dios, porque entonces te mete en un proceso para que obtengas paciencia. Nosotros como personas debemos, o como creyentes de Dios, debemos incluso pedirle a Dios que nos enseñe cómo orar, porque a veces se nos hace fácil pedir cosas, pero Dios no te las va a dar así, como esto de la paciencia, ¿no? A veces les decimos, ay Dios, dame paciencia, ayúdame a hacer paciencia, y no, ayúdame a tener paciencia, perdón, y no nada más vamos a despertar y vamos a ser pacientes. No, Dios te empieza a meter en situaciones para que vayas generando paciencia. Igual con más cosas, amor, diferentes frutos del Espíritu. Entonces, aquí dice que las lágrimas que nosotros derramamos se convierten como en un telescopio hacia el cielo, acercándonos día a día un poco más hacia la eternidad. Es decir, Dios no está ausente mediante nuestro sufrimiento. Dios está presente. Y cada lágrima que nosotros derramamos nos acerca más a Él. ¿Por qué? Porque nos hace crecer en lo que estamos pasando. ¿Ven? Seamos sinceros, cuando oramos. ¿Cuándo es cuando tú dices, híjole, ahora sí voy a orar con tanta fuerza? No, tenemos un problema bien fuerte, ¿verdad? Y a veces entre más fuerte el problema es cuando más nos acercamos a Dios y empezamos a prometerle mil cosas. Y Señor, si tú me salvas de esto, si tú me sanas, o si tú me das eso, yo te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia y voy a ayunar y voy a hacer y te voy a servir, y ahí estamos con Dios. ¿Y qué pasa? Como los de pies leprosos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuántos regresaron a Él? Solo uno. Y muchas veces nosotros así hacemos lo mismo. Ya que Dios nos da lo que pedimos, se nos olvida. Yo recuerdo que les conté una vez un testimonio de un bebé que Dios lo sanó de una manera sorprendente, y la mamá en ese proceso le prometió a Dios que ya le iba a servir a la alabanza y que ya iba a servir a la iglesia, y a mí me tocó estar viendo su proceso de muy cerca. Y sí, efectivamente Dios le sanó a su hijo, le cambió el nombre, le puso Samuel, el niño creció, está totalmente sano. Pero ¿qué creen que pasó con la mamá? Ya no está en la iglesia, nada más iba a los ensayos de alabanza mientras el niño estaba en el hospital. Nada más un mes después de sano el niño estuvo cantando. Entonces, eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Porque cuando nosotros le prometemos algo a Dios es porque lo vamos a cumplir, amén. Yo recuerdo que yo cuando conocí a Dios le dije, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y si me sanas, y si me libras de esto. Y ahorita 15 años después ya no quisiera estar aquí, ¿verdad? Pero Dios no te deja, o sea, no te suelta.
Y tú piensas que cuando llegas a la iglesia y conoces a Dios, pues tu vida ya va a ser puro felicidad y prosperidad y gozo. Y no es cierto, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios, lo primero que hace es que te empieza a quitar todo a tu alrededor. ¿Para qué? Para crear una dependencia en Él. Y de ahí, ¿qué creen que el paso que sigue cuál es? Empieza a forjar tu carácter, a moldearlo, a que todos los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, se vayan expresando en ti. ¿Y cómo creen que se expresan? No porque tengas la llenura del Espíritu Santo ya eres la persona más llena de fe y amor y gozo, no, a través de los procesos. Entonces por eso empezamos ya a pelearnos con los de la iglesia, empezamos a ver las diferencias entre las personas, los de afuera nos empiezan a acusar. ¿Pero por qué? Para que nosotros aprendamos a amar. Yo me acuerdo que les conté ya les he contado que yo estuve en un instituto donde se me calificaba eso, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. Y por un ejemplo, amor, ¿no? Yo tenía que llenar un cuestionario cuando inicié la escuela hasta los 8 años después. Y amor no nada más era, amor, ¿en qué estás? Del 1 al 10, no. Dentro del amor había muchas preguntas. Y una de ellas era, ¿sé amar a personas que piensan distinto a mí? Del 1 al 10 contesta. ¿Sé amar a los hermanos dentro de mi iglesia que tienen otra ideología? Del 1 al 10 contesta. ¿Sé amar a las personas idólatras? ¿Y qué hacemos como cristianos? Ay, ya no que se me acerque, empezamos a juzgarlos, queremos ir y quebrar de sus santos a la fuerza. Y no, el amor incluye eso, amar a personas que piensen distinto a ti. Lo fácil es amar a personas que sean como tú, ¿no? Que estén de acuerdo contigo. Entonces así todos los frutos del Espíritu Santo así traen consigo un mismo proceso. Esto no era de la prédica, pero ya salió. No sé por qué. Amén. Amén. Entonces es que quería explicarles pues un poquito de que a veces nosotros decimos eso, ¿no? Señor, dame paciencia, pero te lleva a un proceso y ya no entendemos el proceso. Queremos cambiar, pero no entendemos que para cambiar necesitamos también un proceso. Entonces, así es nuestra vida como cristianos. Vamos de un proceso a otro y a otro y a otro, y luego decimos, ¿por qué Dios no? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué? Una vez leí, no me acuerdo en qué libro, que decía que debemos aprender a pasar por el fango sin ensuciarnos. Porque como cristianos pues vivimos en un mundo lleno de pecado. Y el pecado no nos va a absorber, ¿no? Debemos aprender a pasar a través de él sin ensuciarnos. También en otro libro leí que por qué Dios permitía el mal, y ponían de ejemplo que era como el día y la noche. Y decía que si nosotros no conociéramos la noche, no íbamos a poder diferenciar la luz del sol o la luz del día. Igual el bien y el mal, decía que Dios permitía que nosotros conociéramos el mal para que aprendiéramos a diferenciar qué es lo bueno o qué es lo que no es el pecado. Entonces así es, o esa es la respuesta cuando a ti te pregunten por qué Dios permite el sufrimiento, porque es su voluntad de Dios y porque vivimos en un mundo que no gobierna a Dios, sino gobierna a ¿quién? Satanás, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿cómo debemos responder ante eso? Número 1, arrepentirse de sus pecados, decir, Señor, soy un pecador, quiero arrepentirme de todo lo que he hecho, y esto involucra un cambio en mi manera de pensar y de vivir. Eso está, así te di Lucas 13, ya no te lo di, ¿verdad? Vamos a buscarlo, si alguien me ayuda a buscarlo. Lucas 13:3. ¿Qué dice Lucas 13:3? Os digo, no, antes y no os arrepentís, todos parecéis igualmente. Entonces, como dice aquí, ¿qué debo hacer? Primero, arrepentirme de mis pecados. Número 2, recibir por fe a Jesús. La fe significa un compromiso total a Él. Significa que debemos de llevar en nuestra mente y nuestras emociones a Cristo. Para eso, pues debemos de decir, Señor, creo en ti, creo en Jesús,
que murió por mis pecados y creo que tú eres mi Salvador. Y por último, debemos estar dispuestos a seguirlo y servirlo como un discípulo. Esto significa leer la Biblia, orar y testificar. Significa amar. Eso es lo que está Juan 13:35. ¿Fue el último? Vamos a leer el último versículo del día de hoy. Juan 13:35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La característica de todo creyente debe ser el amor. Dios nos da su amor y es un amor sobrenatural, diferente al amor que nosotros tenemos. El amor que conocemos como humanos es un amor incondicional, y Dios nos enseña o nos da un amor incondicional, es decir, nos ama exactamente como somos, así, y está esperando a cumplir el proceso en nosotros o el propósito en nosotros. Entonces los dejo como empezamos, con la palabra que dio, que dice: Dios sigue ahí a pesar de cualquier problema que puedas estar experimentando. Amén. Es un recordatorio de todo lo que estemos pasando, cada quien estamos en un proceso distinto. Recordemos que Dios está ahí en ese proceso, no estamos solos. Amén.